¿Cómo ha sido su experiencia con la publicación de libros en Amazon? Mira, me quedan unos céntimos al mes. A ver, no los he promovido. Yo tengo un problema. Soy mi peor publicista. Yo nunca he podido vender nada, menos a mí. Entonces, mira, para mis libros tenía yo un agente. Para mis traducciones tengo un agente. O sea, yo trabajo para una agencia de traducciones. No ando buscando clientes directos. Sería infernal. No, ni soy simpático, ni soy buen vendedor, ni mucho menos. Entonces, ahí sí me lavo las manos. Yo trabajo a través de alguien. Trabajaba para una compañía productora. El presidente de la compañía productora es el que iba a conseguir a los clientes. Era muy simpático, era genial, un tipazo. Lo quise entrañablemente. Pero yo no iba a buscar a los clientes, yo hacía los programas, hacía la producción. Entonces, para obtener éxito en Amazon tienes que promoverte muy bien, tienes que saber lo que haces y tienes que hacer relaciones públicas. Y yo soy malísimo para las relaciones públicas. Yo dejo que mi trabajo hable por mí, pero si tengo que sonreírle a gente a la que no le quiero sonreír para que mi trabajo brille, pues mira, no sonrío. Y quizás por eso en México nunca estuve en la televisión y siempre estuve en publicaciones, bueno, Excelsior, el Universal, no, pero en espacios, incluso dentro de esas publicaciones, pues espacios menores, ¿no? Estaba yo en cultura, hacía algo de comentario político. Cuando hice comentario político de calado, lo hacía en medios más bien desconocidos como el Diario de México o Jueves de Excelsior. Y entonces esa es la historia, nada más. No tengo capacidad de venderme, entonces quizás otros tengan una mejor solución en la publicación de sus libros en Amazon de la que tengo yo. Acabo de publicar mi última. ¿Fue la última novela? No. Acabo de publicar mi penúltima novela en Amazon después de añísimos de que lo estuve prometiendo, La música de los perros. Es una novela de policíaca donde los héroes son pues, un grupo de rock, sobre todo uno de los chicos de un grupo de rock de barrio, de estos de grupos de rock pobres como yo era, que tenían yo trabajaba en una de dependiente en una tienda de comestibles de estas de barrio antes que llegaran a los grandes supermercados, y la publiqué en Amazon y luego me di cuenta que no la he promovido y está allí y ya. Si alguien la conoce y la quiere comprar, pues va y la compra. Y yo no he hecho nada por promoverla. La música de los perros se llama. Lo más que he hecho es ahora.